Comenzamos ya con los temas de la noche. Desde que la administración Trump decidió mover la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, otros dos países latinoamericanos han seguido el mismo camino. Guatemala lo hizo la semana pasada y Paraguay acaba de inaugurar su sede diplomática en Jerusalén también. Pero la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital israelí desató la furia ante la población palestina. Tal y como vimos aquí en Foro Global, se registraron violentos enfrentamientos en los que más de 2.400 personas resultaron heridas y unas 60 murieron. Ahora el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ordenó una investigación de los hechos y esto no tiene contento ni a Estados Unidos ni a Israel. La internacionalista Ana Velasco tiene los detalles. Tras los festejos por la mudanza de su embajada en Israel, vino el revés diplomático para Estados Unidos. 4 días después del traslado a Jerusalén, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de una investigación sobre la situación de los derechos humanos de los palestinos en Jerusalén del Este, Cisjordania y Gaza. La investigación se aprobó con 29 votos de los 47 que integran el Consejo y 14 abstenciones. Solo 2 países votaron en contra, Estados Unidos y Australia, y hubo 2 ausentes. El Consejo condenó el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte del ejército israelí contra civiles palestinos. Los enfrentamientos se agudizaron el pasado 14 de mayo, cuando Israel reprimió las protestas de palestinos en la frontera de la Franja de Gaza, mientras en Jerusalén se inauguraba la sede diplomática estadounidense. Según las autoridades de la Franja de Gaza, murieron 60 palestinos. Israel y Estados Unidos han señalado repetidamente que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene un sesgo contra Israel. Israel acusa a los bloques más grandes del Consejo, el africano y el de Asia-Pacífico, que incluye a Medio Oriente, de ser hostiles. Además, advirtió que no cooperará con la investigación. Jerusalén es un tema crucial en el conflicto entre palestinos e israelíes, pues ambas partes la reclaman como su capital. Con el traslado de su embajada, Washington reconoció a la Ciudad Santa como la capital del Estado israelí, desplazando de facto a los palestinos. El comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, calificó las acciones de Israel contra los manifestantes como totalmente desproporcionadas. Pero ni el comisionado ni el Consejo se refirieron al papel de Hamás, la organización que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 y cuyo líder llamó abiertamente a atacar a Israel durante los enfrentamientos. Hamás niega el derecho de Israel a existir y es considerada una organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos e Israel. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, sostuvo que su país apoya el derecho de Israel a defenderse ante la amenaza de Hamás y negó que la violencia estuviera relacionada con el traslado de su sede diplomática. Las fricciones entre la administración Trump y Naciones Unidas por su política hacia Israel comenzaron en diciembre pasado, cuando en la Asamblea General 128 países votaron por declarar el reconocimiento a Jerusalén como la capital de Israel nula y sin efecto. Aunque las resoluciones de la Asamblea General no crean obligaciones para ningún país, algunos analistas y diplomáticos en Estados Unidos consideran que es evidencia del aislamiento de su país en la ONU. Para Foro Global, Ana Velasco. Así las cosas. Paraguay, entonces, y también Guatemala están ya siguiendo los pasos de la administración Trump. Los únicos 2 países de América Latina hasta ahorita. Hay por ahí también, se está anunciando que tal vez Filipinas también haga lo propio y algunos otros países de Asia, de mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo como tal a esta ciudad milenaria como la capital del Estado de Israel.